Lectura bíblica correspondiente al día 9 de octubre del año 2025. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Las trompetas. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo y del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de hierro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesuá. Y los levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que son sus hermanos, oficiaba en los cantos de alabanza. Y Buquías y Uni sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacín, y Joacín engendró a Eliasib. Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacín, los sacerdotes, jefes de familias, fueron de Seraías,
Meraías y Jeremías, Ananías, de Esdras Mesulán, de Amarías Johanán, de Malicú Jonatán, de Sebanías José, de Arín Anna, de Merairot Elcai, de Ido Zacarías, de Ginetón Mesulán, de Abdías Sicri, de Miniamín, de Modías Iltai, de Bilga Samúa, de Semaías Jonatán, de Joyarib Matenai y de Jedaías Uzi, de Salai Calai, de Amoc Eber, de Isías Asabías, de Jedaías Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, de Johanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familia, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Babuquías, Abadías, Mesulán, Talmón y Acú, guardas, eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Nilalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Ananael, la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elán y Ezer, y los cantores cantaban en voz alta. Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para los sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos.
para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 1 en adelante. Dios cuida de su creación. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su coraza, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, el sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para la bestia y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano, que él plantó, allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella correrán todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida sale el sol. Se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde.